Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué lugar del mundo nos estén sintonizando nuevamente y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda desde San Francisco, California, su hermano en la fe, Gerardo Molina, compartiendo un devocional más para Uno Más Entre las Llamas en Radio Arcoíris de Amor. Mis hermanos, en esta ocasión vamos a tomar la carta a los Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 12 al 18. Y vamos a ver una exhortación que hace Pablo a la iglesia de Filipos, pero que también nos va a servir para la iglesia moderna, para la iglesia, la congregación en la que yo, en la que usted y en la que todos nuestros hermanos en la fe se están congregando. Porque esa palabra que es viva y eficaz, tanto funcionó en aquellos tiempos como también va a funcionar en estos tiempos. Así es que, mis hermanos, vámonos a Filipenses 2, versículos del 12 al 18. Y la palabra dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mis hermanos, aquí Pablo le está escribiendo la carta a los filipenses. Y el tema en este versículo es luminares en el mundo. Pablo básicamente nos está diciendo, a través de lo que le dijo a los filipenses, que nosotros tenemos que ser distintos a todos los demás que están allá afuera. La gente que está allá afuera, mis hermanos, lamentablemente, al no reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, siguen viviendo en tinieblas. Y nosotros, mis hermanos, como iglesia, tenemos que ser esas luminares que el mundo necesita. Pero fíjese primeramente cómo empieza Pablo a exhortar a esta iglesia de Filipos. Dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esta iglesia era una iglesia que obedecía, había recibido instrucciones de Pablo, había recibido ejemplos de Pablo, había recibido palabra de Pablo. Pablo era un misionero que plantaba iglesias, pero también plantaba el orden en esas iglesias. Esta iglesia era una congregación que obedecía, y lo que le alegra a Pablo es de que no solamente obedecía cuando él estaba presente, sino aún más cuando él no está presente. La exhortación que nos pone Pablo, mis hermanos, es que muchas veces nosotros solamente nos comportamos bien cuando alguien nos está viendo. Nos comportamos bien cuando el pastor nos está viendo. Nos portamos bien, mis hermanos, cuando alguien que nos conoce, que se congrega y que sabe que somos cristianos, ahí nos portamos bien. Pero cuando no hay nadie, ahí es cuando muchas veces sale nuestra carne otra vez. Pero Pablo les dice a los filipenses: me alegro que sean obedientes, aun cuando esté yo, y más cuando no esté yo. Esa es una característica que tiene que tener toda iglesia: ser genuinos independientemente con quién estés, en dónde estés y en qué circunstancias estés. Si tú te has declarado cristiano, mi hermano, debes de tener ese testimonio en donde quiera que estés, y no importa con las personas que estés rodeado. Debes de ser obediente, no importa si está el pastor enfrente de ti, no importa si está el hermano enfrente de ti, no importa si está el líder del ministerio enfrente de ti, tú debes de ser obediente a la palabra del Señor. Dice
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muchos malinterpretan este versículo, mis hermanos, diciendo que la salvación se pierde. Pero no, este versículo no quiere decir eso. No quiere decir que debemos de cuidar la salvación porque la podemos perder. No. Cuando Pablo dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, significa que tenemos que reflejar ese cristianismo en nuestras vidas. Debemos de ocuparnos de reflejar que somos salvos. Cuando una persona entrega su vida a Jesús y ha adquirido la salvación por gracia, se debe de reflejar en las buenas obras que nosotros vamos a empezar a hacer, en los cambios que nosotros tenemos que empezar a hacer. Si antes éramos de una manera, la salvación, la gracia y el Espíritu Santo nos mueve, nos transforma y nos lleva a ser algo totalmente diferente. Si a alguien le gustaba el licor, va a dejar de tomar. Si a alguien le gustaba fumar, va a dejar de fumar. Pero eso solamente lo produce la presencia del Espíritu Santo. Y es el reflejo que tiene que haber en cada cristiano. Pero nosotros también debemos de estar pendientes, debemos de edificarnos con la palabra, debemos de buscar esas prédicas, esos pastores, esos hermanos que nos ayuden a seguir en la batalla, que nos alienten, que nos dé fuerzas. Debemos de preocuparnos por seguir reflejando ese testimonio. Es lo que quiere decir Pablo. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Que ese sea su enfoque, mis hermanos. Ser mejores cada día bajo la voluntad del Señor, bajo su escritura, bajo sus mandamientos. De esa manera nosotros nos vamos a ocupar de nuestra salvación. Y esa salvación es una característica que va a reflejar si en verdad somos salvos o no somos salvos. Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nosotros no vamos a hacer nada, mis hermanos, por nuestra propia cuenta. Siempre, siempre, siempre tenemos que depender del Espíritu Santo y del poder de Dios. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, el Señor ya empieza a obrar en nuestras vidas. El Señor con su infinito poder es el que va a empezar a hacer los cambios, porque nosotros humanamente hablando y en nuestra carne, jamás vamos a buscar el rostro de Dios. Cuando dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, es de que Él nos va a dar ese empuje, ese anhelo, esas energías para querer hacerlo. Y también nos va a dar la manera de cómo hacerlo. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Él es el que nos va a dar todo. Cuando buscamos al Señor mediante la palabra, mediante el estudio, mediante las prédicas, mediante meditaciones, mediante la oración, Él va a producir con su santo poder el querer como el hacer. Así es que, mis hermanos, lo que Pablo le dice a los filipenses es, ustedes son obedientes en todo tiempo, no importa quién esté. Así debe de ser todo cristiano. Debes de reflejar que eres salvo a través también de tus acciones, a través de tu testimonio, a través de las buenas obras y los cambios que ahora estás haciendo. Pero eso no viene de ti, eso solamente proviene de Dios, porque Él produce el querer como el hacer. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Vamos a seguir leyendo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mis hermanos, si en verdad eres hijo de Dios, tú vas a ser irreprensible y sencillo. Eso también es lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios, sin mancha. ¿En medio de qué? De una generación maligna y perversa. Cuando nosotros tenemos ese testimonio de ser
irreprensibles, sencillos, que somos aquellos que obedecemos, que somos aquellos que buscamos las cosas de Dios, vamos a estar listos para salir a las calles en medio de esa generación maligna y perversa. ¿Para qué? Para ser luminares, para ser luz, para ser aquellos que van a llevar las buenas nuevas de salvación allá afuera, a esa generación perversa que todavía sigue viviendo en oscuridad. Mis hermanos, aquí Pablo primeramente está exhortando a la iglesia de que debe de haber un cambio interno en la congregación. El cristiano, antes de salir a las calles, primero tiene que ser cristiano desde adentro, fortalecer su fe, ser obediente, demostrar esa obediencia con buenas obras, debe de estar preparado antes de salir a las calles, mis hermanos, porque si no lo hacemos, de nada va a servir. Nosotros tenemos que ser luz para toda esa gente que está allá afuera viviendo en oscuridad. Versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Debemos de agarrarnos de la palabra de Dios. Debemos agarrarnos de su escritura. Debemos agarrarnos del Espíritu Santo. Asidos de la palabra de vida, agarrarnos de Jesús, para que de esa manera podamos completar ese gran mandamiento que es ir y predicar el Evangelio. Mis hermanos, nosotros no somos nada si no tenemos el poder de Dios. No somos nada si no tenemos la buena voluntad de Dios. No somos nada si no tenemos la aprobación de Dios. Pablo nos manda a ser luminares en el mundo, pero primero tenemos que prepararnos. Debemos de dar buen testimonio. Debemos de reflejar esa salvación en nuestro diario vivir, con nuestras buenas obras y con nuestros cambios. De esa manera, nosotros podemos proyectar esa luz, ese poder de Dios que nosotros tenemos a la generación que está allá afuera necesitada del Espíritu Santo y de la salvación. Eso es lo que Pablo está exhortando a la iglesia de Filipos. Sean luz. Mis hermanos, este fue el devocional de este día. Espero les haya servido para nuestro diario vivir y nuestra edificación. Y como siempre, pidiéndole al Señor que ya sea a través de su palabra, a través de un hermano o a través, no sé, de algún mensaje, esa palabra que es viva y eficaz nos transforme. Así es que vamos a dar gracias, mis hermanos, por el devocional del día de hoy. Padre amado, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has vuelto a dar de compartir un devocional más. Te pido, mi Dios, como siempre, que esto sea de edificación para todos aquellos hermanos que estén escuchando estos mensajes. Ayúdanos, Padre, a comprender, ayúdanos, Padre, a oír, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a practicar lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a transformarnos, a hacer menguar la carne para que viva el Espíritu. Y ayúdanos, Padre, a llevar ese mensaje de buenas nuevas a la gente que está allá afuera. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están haciendo posible este segmento, esta estación de radio, mi Dios. Bendícelos, protégelos, cuídalos, guárdalos, ayúdalos en su diario vivir, cuida su salud, su familia, su trabajo, mi Dios. Ayúdanos, Padre, siempre a buscar de ti. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, agarrados de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, que toda la gloria y la honra sean para ti, mi Señor. Amén. Mis hermanos, ahí está el devocional de esta semana.
Espero les haya servido así como me ha servido a mí también. Y si Dios permite, nos volveremos a escuchar la semana que viene. Dios me los bendiga y sean felices.